Buenas noches, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar gracias al Señor, siempre lo hacemos antes de dar inicio a la palabra de esta noche. Quiero que se me hacen el favor de acompañarme para darle gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede siempre de abrir su palabra y de presentarnos delante de Él. Se me acompañan en esta hora y oramos y le entregamos este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es nueva cada mañana para con nuestras vidas. Señor Jesús, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia para poder dejarte nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Háblanos tu palabra. Ministranos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Nosotros nos declaramos necesitados de ti, Señor. Declaramos nuestra necesidad delante de ti, Señor Jesús. Como esa tierra sedienta cuando no ha llovido, Señor, así están nuestros corazones. Así están nuestras vidas, Señor, sedientas de esa palabra que sale de tu boca, que nos vivifique, que nos dé vida eterna, Señor, y que nos dé fuerzas para caminar, para fortalecernos, Señor, y para alcanzar el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Desde ya te pedimos una bendición especial para la vida y los hogares de cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que van a ver esta transmisión en vivo y los que van a verla en el futuro. Que seas tú con tu Santo Espíritu ministrando, bendiciendo sus vidas, ensanchando sus corazones para tu palabra, Señor. Te damos gracias y en el nombre de Jesús oramos en esta hora, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches, muchas gracias por estar conectados en esta hora, que el Señor les bendiga. El tema que queremos hablar en esta hora que vamos a estar juntos, el tema es pastoreados por Dios. El Salmo capítulo 23, un salmo muy conocido por todos nosotros, un salmo muy amado también por todos nosotros, ¿verdad? Se han hecho cientos y cientos de predicaciones con respecto a este precioso y poderoso salmo. Así es que quiero que me acompañen a abrir sus Biblias, si la tienen ahí con ustedes, si no, yo con gusto se las voy a leer la palabra del Señor. El Salmo 23, vamos a leerlo, son únicamente 6 versículos los que tiene este capítulo 23 de los Salmos. Pero antes de poder leer, dar inicio a estos versículos, quiero contarles un poquito de lo que básicamente el contexto en el cual el rey David escribió este Salmo 23. El Salmo 23 fue escrito por el rey David, pero no probablemente como algunos de nosotros pensamos o podemos pensar. David no estaba pastoreando las ovejitas, estaba muy relajado tocando su arpa. No era en ese momento de su juventud cuando él pastoreaba las ovejas de su padre en Belén, cuando él escribió este salmo. Si nosotros tenemos cuidado y comenzamos a indagar el contexto en el que se escribió este capítulo 23, nos va a sorprender, porque en realidad, como dice primero de Samuel capítulo 15, 16 y 17, segundo de Samuel, nos enseña este capítulo 23 que David lo escribió precisamente cuando su hijo Absalón se había sublevado en contra de la autoridad de su padre. Absalón andaba detrás de David queriendo matarlo, y es cuando David tiene que huir de su palacio, huir de su casa, porque su hijo quería matarlo. Así es que en ese momento el Salmo 23 fue escrito por el rey David. Realmente él andaba preocupado, él andaba huyendo de su hijo Absalón y de aquel sacerdote Ahitofel que se le unió a Absalón para juntos poder levantarse en contra de David y quitarlo del reino para que Absalón subiera a ser el rey en lugar de su padre. Así es que el momento en el que David escribió este salmo, realmente andaba huyendo desesperado porque lo querían matar su hijo Absalón, pero también el sacerdote Ahitofel quería matarlo. Así es que no fue fácil para David escribir este salmo, mas sin embargo extraigamos lo que él quiso dejar escrito en este precioso y poderoso salmo para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere también hablar a nuestras vidas.
Dice en primer lugar el salmista David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si algo me encanta de estos poquitos versículos, 6 versículos en realidad, si algo yo puedo ver de estos 6 versículos, es como David nos muestra una experiencia que él tuvo, pero también nos revela una experiencia espiritual progresiva que Dios quiere que también nosotros tengamos, porque David conocía a Dios. En este momento el salmista David, él inicia diciendo: Jehová es mi pastor. Él comienza a conocer a Dios en diferentes maneras, en maneras cada vez más y más profundas. Y eso es lo que este salmo nos quiere enseñar el Señor también a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros crezcamos en experiencias, en nuevas experiencias con Él. Dios no nos quiere como sus hijos, Dios no nos quiere estancados. Dios no nos quiere que vayamos el domingo a la iglesia, demos unos cuantos cantos, nos sentemos, oigamos la prédica y ya nos regresemos a nuestras casas iguales. Dios quiere que como sus hijos nosotros vayamos creciendo en experiencia, en madurez, en conocimiento de quién es Él para nosotros. Dios quiere pastorearnos. Ahora bien, yo voy a hablar en todo este capítulo 23 de los Salmos, voy a estar hablando acerca de cómo Dios quiere pastorear nuestras vidas. Pero en ningún momento nosotros vayamos a pensar que en realidad nosotros no necesitamos ir a una iglesia, no necesitamos sujetarnos a un pastor, no necesitamos reconocer un ministerio sobre nuestras vidas. Nosotros necesitamos estar bajo el orden que Dios ha establecido. Por lo tanto, Dios quiere pastorearnos, pero también nosotros tenemos que buscar, tenemos que ser guiados por Dios que nos lleve al ministerio que Dios quiere para nuestras vidas, para que nos guíen, nos pastoreen, nos cuiden y nos enseñen la palabra de Dios. Así es que, por favor, necesitamos ser pastoreados por Dios. Pero eso no significa que vamos a desechar cualquier ministerio que Dios ya ha establecido en medio de nosotros. Ambas cosas son necesarias. Pero quiero enfocarme en este capítulo 23, cómo David tenía esa relación muy estrecha con Dios. David dijo en el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí lo que David nos está mostrando en este versículo 1 es básicamente diferentes aspectos de la naturaleza, del carácter de Dios para nuestras vidas. Dios quiere ser nuestro pastor. Dios quiere pastorearnos. Cuando nosotros nos dejemos guiar y pastorear por Dios, básicamente nada nos va a faltar. Ese es el primer punto cuando nosotros somos pastoreados por Dios. Aquí lo dice el rey David claramente. David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios quiere pastorear nuestras vidas y en la Biblia hay diferentes versículos que nos hablan precisamente del deseo de Dios de pastorear nuestras vidas. Por ejemplo, el Salmo 80, el versículo 1 y 2, ahí nosotros podemos ver cómo Dios quiere ser el pastor de su pueblo y cómo ha sido Dios el pastor de su pueblo Israel. Dice el Salmo 80, versículo 1 y 2. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Dice el verso 2, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. En primer lugar, Dios está hablando aquí. Dios está diciendo que Él es el pastor de su pueblo Israel. Toda la nación de Israel tiene como privilegio, como bendición, que Jehová, Dios de los ejércitos, los pastorea. Jehová los guía. Pero esta no solamente es una promesa para Israel. Dios también quiere que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro pastor.
Dice Hebreos capítulo 13 y en el versículo 20. Hebreos capítulo 13 y en el versículo 20 dice la palabra de Dios: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, oiga, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dios ha resucitado, Dios ha enviado a su amado Hijo a la tierra, no solamente para pastorear, para guiar, para tratar con su pueblo Israel, sino Dios también ha enviado a su Hijo y ha dado su vida en la cruz para que nosotros podamos ser ovejas de su redil, para que Cristo Jesús pueda ser nuestro pastor también. Qué precioso privilegio el que Dios nos extiende a nosotros. Él quiere pastorearnos. Él quiere que nosotros seamos ovejas de su rebaño, ovejas de su redil. De hecho, dice el Evangelio de Juan capítulo 10 y en el versículo 8, el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesús claramente tenía el llamado en su vida definido y Él viene y nos dice: yo soy el buen pastor, yo voy a dar mi vida para que ustedes tengan vida eterna y vida en abundancia. El Señor también quiere pastorear nuestras vidas. No solamente es un trato de Dios con Israel, también es un trato de Dios particular con cada uno de nosotros. Dios quiere pastorearnos como ovejas. Dios tiene su redil en el cual nosotros somos miembros de esas ovejas del redil del Señor. Dice también Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 25. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Mire cómo nos llama la palabra de Dios. Éramos en el pasado, nosotros éramos ovejas descarriadas. Pero ahora, dice, ahora en el tiempo presente, hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y si usted lo notó o si usted puede ver el versículo, llama pastor y obispo con mayúscula, con una letra inicial mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús también es nuestro pastor. Él quiere pastorear nuestras vidas. Y todavía aquí mismo en Primera de Pedro capítulo 5 y en el versículo 4 dice, Primera de Pedro 5 y el verso 4, y cuando aparezca el príncipe, una vez con P mayúscula, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Definitivamente que Jehová, el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, ellos quieren pastorear nuestras vidas. Dios quiere ser reconocido como el pastor de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro hogar. Él quiere guiarnos, Él quiere pastorearnos, pero hay ventajas, hay bendiciones al ser pastoreados por Dios. El bienestar de las ovejas depende del pastor. Fíjese qué importante es esto. Vamos a estar haciendo una comparación de lo natural, un pastor con sus ovejas en lo natural, pero también en lo espiritual, lo que Dios quiere y ha obtenido para nuestras vidas como sus ovejas. El bienestar de cada oveja tiene mucho que ver el pastor, el cuidado que el pastor tiene. Y mis amados, realmente Dios tiene un cuidado especial con nosotros. Dios quiere darnos bienestar. Él quiere darnos paz. Si regresamos al Salmo capítulo 23,
El salmista David reconocía en medio de la circunstancia que él estaba huyendo de su hijo Absalón porque quería matarlo. David escribe: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En primer lugar, nosotros debemos entender con claridad y con exactitud: cuando Dios nos pastorea, nada nos va a faltar. Y esto es hermoso, ¿sabe por qué? Porque Dios no solamente tiene en mente cosas materiales. Cuando nosotros escuchamos nada nos va a faltar, comenzamos a pensar: voy a tener ropa, voy a tener comida, voy a tener casa, carros, trabajo, y comenzamos a pensar únicamente en lo material. Pero déjeme decirle que cuando Dios dice nada te faltará, lo que Dios está diciendo realmente no solo incluye lo natural, Dios también está incluyendo lo espiritual para nuestras vidas. Dios, como el buen pastor, no quiere que nada nos falte a nosotros. Él va a estar como un buen pastor, dándonos para nuestras necesidades. Oiga bien esto: Dios va a suplir nuestras necesidades, no nuestras necedades. Hay cosas que muchas veces nosotros queremos o pedimos que no son necesidad, sino que son una necedad en nuestra vida. Es que ahora quiero un carro nuevo, es que ahora quiero una casa más grande, es que ahora quiero más ropa, más zapatos, más esto, más. Pedimos para nuestras necedades, pero Dios quiere que no nos falte nada en las necesidades básicas. Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. No nos faltará nada en lo natural, pero tampoco nos faltará nada en lo espiritual. Si nosotros vemos el versículo número 2, estoy en Salmo 23 y el versículo 2, dice el rey David: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Puede usted notar este versículo 2? ¿Cómo se refiere a cosas en lo natural? Dice que Él, al pastorearnos Dios a nosotros, nos va a poner en lugares. Habla de algo en lo natural, nos pondrá en delicados pastos, nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Pero luego en el versículo 3 dice, pasa a la otra área: confortará mi alma. Dios no solamente quiere saciarnos en lo natural, Dios también quiere saciarnos en lo espiritual. Dice el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios quiere estas dos áreas en nuestras vidas, quiere tenerlas saciadas. Dios no quiere que nos haga falta nada. Él es un Padre bueno y como un Padre bueno quiere darnos todas las cosas que nosotros necesitemos. Veamos un poquito el versículo 2 en las cosas naturales. Dice, en lugares de delicados pastos. Dios quiere hacer dos cosas en lo natural con nosotros. En primer lugar, dice que quiere que nosotros descansemos. Mire qué bonito. Esta vida, este mundo, los afanes en los cuales día a día nos metemos, traen mucho cansancio, mucho estrés, y es 4 y es 5. Todo esto trae cansancio físico. Todas las cosas que nos rodean son vanidad, pero Dios quiere que nosotros aprendamos de Él, que es el buen pastor. Dios quiere en primer lugar que nosotros aprendamos a descansar en lo natural y también en lo espiritual. Dice, en lugares de delicados pastos, Él me hará
descansar. Mire qué refrescante es saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros descansemos. Ya el afán es mucho, el cansancio, la ansiedad en este mundo es mucho, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él, aprendamos a descansar en su presencia. Ahora, déjeme hablarle un poquito en lo natural entre un pastor y sus ovejitas, esos animalitos en lo natural. En primer lugar, los pastores, ellos son los encargados del bienestar del rebaño. Los pastores, ellos son las personas que tiene cada una de esas ovejitas bajo su cuidado, bajo su manutención. Igual que Dios también está cuidando de nosotros. Ahora bien, en lo natural, los pastores tienen que hacer que sus ovejas descansen. Pero hay diferentes cosas. Hay cosas que son esenciales entre las ovejas para que ellas puedan descansar, para que ellas puedan recostarse y relajarse en algún lugar. Hay 4 cosas que las ovejas no les permite descansar. En primer lugar, las ovejas necesitan estar libres de los miedos. Si una oveja ve que hay un lobo, que hay un predador, que hay algún animal alrededor o que hay algún acantilado o algo está inquietando a la oveja en lo natural, la oveja no puede descansar, la oveja no puede recostarse. La oveja para poder descansar necesita estar libre de miedos. En segundo lugar, la oveja debe de estar libre de las tensiones. Si hay alguna preocupación en el animalito, en la ovejita, en lo natural, si hay alguna tensión en la mente o en la mirada de la oveja, no va a poder descansar. En tercer lugar, si las ovejas están siendo estorbadas, molestadas por los mosquitos, por los insectos, en sus ojos, en sus orejas, en su trompita, las ovejas tampoco van a poder descansar. Y en cuarto lugar, es esencial que una oveja esté bien comidita, que la oveja no tenga hambre. Si la oveja tiene hambre, no puede descansar. Eso es en lo natural. Pero estas mismas 4 cosas o cualidades también pueden compararse con nosotros como ovejas de Dios. Nosotros como ovejas del redil de Cristo. Si nosotros tenemos una necesidad espiritual como el hambre, como la sed, si hay algo que nos mortifique, que nos preocupa, si hay ansiedades, si hay temores en nuestra vida, difícilmente podemos descansar. Por eso es que el Señor nos enseña en su palabra y Dios nos dice que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios está llena de muchos versículos que nos recuerdan a nosotros que el Señor nos va a pastorear, que Él nos va a cuidar. Veamos algunos versículos. Una vez más, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y el versículo 5 y 6 voy a leer ahora. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Oiga, contentos con lo que tenemos. ¿Por qué debemos de estar contentos con lo que tenemos? Porque Dios nos ha dado su bendición. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Por eso debemos nosotros estar contentos. Si de repente que ya me aburrieron las cortinas, ahora quiero unas cortinas nuevas, ya me aburrió el color de la pintura de la pared, necesito otra. Dios no nos va a dar para eso, aún y cuando en su misericordia Él es tan bueno que nos da incluso para esas cosas. Pero nuestras necesidades están cubiertas por Dios. Dice entonces la palabra de Dios que necesitamos estar contentos con lo que tenemos ahora.
Y luego dice, porque Él dijo, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire cómo este versículo a nosotros nos da esperanza y nos da ánimo. Dios ha prometido que no nos va a desamparar. ¿Qué significa? No nos va a dejar de dar lo que necesitamos. Sí, aún y cuando nos quiten el trabajo, aún y cuando nos quiten lo que usted quiera poner en su lista, Dios no nos va a desamparar, porque Jehová es mi pastor y nada nos puede faltar. Él no nos va a dejar también, dice. Luego el versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Mire qué clara es la palabra del Señor, cómo Dios nos anima, cómo Dios nos recuerda que Él está pastoreando nuestras vidas, y cuando Él nos pastorea no nos falta nada, pero también Él quiere hacernos descansar con estos versículos. Dios quiere recordarnos que descansemos. Necesitamos aprender a descansar en Dios. Dice todavía primera de Juan capítulo 4 y el versículo 18. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros necesitamos aprender a descansar en Dios. Debemos dejar que Dios nos ame, que su amor fluya en nosotros para que su amor eche fuera todo el temor. Mire, Dios quiere darnos descanso, pero el enemigo, Satanás, él se levanta para traer confusión, para traer mentiras, para traer ansiedades a nuestras vidas. Por eso necesitamos recordar la palabra de Dios, porque Dios nos recuerda y nos dice constantemente que debemos descansar en Él. ¿Qué dice entonces? Estamos en el Salmo 23 y en el versículo 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios quiere que nosotros descansemos, aún en lo natural. Dios nos quiere dar la oportunidad de que descansemos en sus brazos de amor. Dice, Él me hará descansar. Y en segundo lugar dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios quiere, mis amados, también no solamente darnos descansos, sino que Dios quiere darnos agua. Mire cómo necesitamos el agua. ¿Se recuerdan de Jesús y la mujer samaritana? Eso está en Lucas capítulo 4. La mujer samaritana fue al pozo a buscar agua porque ella estaba sedienta, necesitaba agua para su casa, para su hogar. Pero ahí se encuentra con el Señor Jesús, que fue el enviado del Padre para esta mujer. Llegó el Señor Jesús al pozo de Samaria y dice el capítulo 4 de Juan, versículo 13 y 14, dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, le dice Jesús a la samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. El agua refresca, el agua también nos relaja, el agua incluso hasta nos nutre, nos hidrata, nos hace andar bien de nuestra piel y de nuestra forma de pensar y todo nuestro organismo. Lo mismo quiere hacer el Señor también con nosotros. Dios quiere darnos de esta agua que le prometió a la samaritana. Dios quiere darnos del agua de vida eterna para que no tengamos sed jamás. Este mundo nos sacia. Las cosas de este mundo, nada nos puede saciar.
Todos nosotros como seres humanos llevamos un vacío que tiene la forma de Dios. Si queremos llenar el vacío con cosas de este mundo, difícilmente podemos llenarnos realmente o completamente. Solamente Dios puede saciar la sed de nuestras vidas, de nuestros corazones. Dios quiere ser quien nos dé esa agua de vida eterna. Por eso Él se ofrece como nuestro pastor. Dice todavía el Salmo 84. Salmo 84, versículo 5 en adelante dice: bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle. Oiga, vamos a ver más adelante en el Salmo 23 que aunque Jehová sea nuestro pastor, van a haber momentos difíciles. Vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero el Señor está hablando una vez más aquí a nuestras vidas y Él está diciéndonos: atravesando el valle de lágrimas. Oiga, aun y cuando atravesemos el valle de sombra y de muerte, Dios nos ha prometido que eso va a ser cambiado, que la maldición, que el mal que el enemigo quiere traer a nuestras vidas, Dios lo va a convertir ¿en qué? En fuentes de agua, como la lluvia llena los estanques. El mal será convertido en bendición. Cuando el enemigo se levante para derrotarnos, para traernos al piso, para hacernos recordar que no valemos nada, que no somos nada, que nosotros no valemos nada. Ahí es donde nosotros debemos cambiar la maldición del enemigo y recordarnos que Dios va a cambiar ese valle de lágrimas. Dios lo va a cambiar en fuentes de agua. Y esto no está hablando de un pequeño vasito de agua. Esto está hablando de fuentes de aguas, está hablando de muchas, está hablando de abundancia. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere saciarnos de bien. Regresamos al Salmo 23. Él dice: en lugares de delicados pastos te haré descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará. Qué hermosa la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Dios quiere hacernos descansar, pero también Dios quiere darnos del agua de vida eterna. Que las fuentes de los cielos sean abiertos a favor de nuestras vidas, a favor de sus hogares y de sus necesidades. Realmente Dios quiere ser nuestro pastor. Y cuando Él nos pastorea, nada, literalmente nada nos va a faltar. Dios quiere saciarnos en lo natural, pero también Dios quiere saciarnos en lo espiritual. Dios quiere que nosotros estemos satisfechos. Dice el versículo 3, confortará mi alma. Aquí ya dejó lo natural, ya no está diciendo que descansemos ni que nos va a dar agua. Ahora se pasa al punto de lo espiritual. Dice, Dios quiere confortar nuestra alma. ¿Qué es confort? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se usa la palabra confort. Y esa palabra lo que significa es comodidad. Algo que es sumamente cómodo, agradable. Dice el salmista David, Dios quiere confortar mi alma. Dios quiere que nuestra alma esté satisfecha en Él. Pero una vez más, nada de las cosas de este mundo van a poder satisfacer nuestra alma. ¿Sabe por qué? Si tenemos ropa, queremos más. Si tenemos casa, queremos otra más grande. Si tenemos el carro del año, no, pues el próximo año queremos el carro del que va a salir el otro año. El alma nunca se va a saciar, pero Dios quiere confortar. Dios quiere saciar nuestras necesidades espirituales también. Recuérdese
que este Salmo 23 el rey David lo escribió en un tiempo de mucha desesperación para su vida. Como dije al principio, su hijo Absalón estaba buscando para matarlo y subir él al trono de Israel. Pero David podía saber que Dios era su pastor y que su alma iba a ser consolada en su presencia y cuando él lo pastoreara. Dice, confortará mi alma. Dios quiere, mis amados hermanos, consolar nuestra alma. Dice el Salmo 42. Salmo 42 y el versículo 11. Dice el salmista David, le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te preocupas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Los momentos difíciles son momentos cortos, momentos que pronto pasarán, pero Dios nos sacará a lugares de delicados pastos. Dios nos pasará por el momento difícil, pero dice la Escritura que después que pasemos por el tiempo difícil, Él nos va a sacar a lugares espaciosos. Dios nos quiere dar satisfacción y alegría también en nuestra alma. Dios quiere saciarnos. Dios quiere consolar nuestra alma en cada momento de nuestra vida. Mire, el ministerio del Señor Jesús, Isaías capítulo 61. Isaías 61 nos muestra cuál era el ministerio del Señor Jesús cuando Él vino a la tierra. Pero déjenme decirle, sigue siendo el mismo ministerio del Señor para nuestras vidas. Mire lo que Dios quiere hacer a favor nuestro. Isaías 61 y el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, sobre Cristo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Nuestra alma se abate, nuestra alma se preocupa cuando ve que hay muchas cosas difíciles alrededor nuestro, pero el Señor Jesús ha venido a predicar buenas nuevas a los abatidos. Luego dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Mire, si Dios no tiene cuidado de nuestras necesidades espirituales, muchas veces nosotros vamos caminando en este camino con Dios y las personas, nuestros hermanos, nuestra familia nos dañan, nos lastima, nos maltrata, hieren nuestro corazón. Pero el ministerio del Señor Jesús es que Él viene a vendar a los quebrantados de corazón. Si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Aún nuestro corazón quebrantado, Dios lo va a vendar, Dios lo va a sanar, Dios va a traer ese bálsamo sobre nuestras vidas para traer paz a nosotros. Él ha venido entonces a vendar a los quebrantados de corazón. Él ha venido a publicar libertad a los cautivos. Hay muchas personas que están cautivas y no necesariamente en una cárcel en lo natural. Están cautivas en la mente y en el corazón de otros. Cuando nosotros odiamos, cuando nosotros le resentimos algo a otra persona, estamos cautivos espiritualmente. Pero Dios ha venido a traer libertad a los cautivos y a los presos en lo natural, en lo real. Él ha venido a traer apertura de la cárcel. Luego dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Luego dice que Cristo ha venido a consolar a todos los enlutados. Qué precioso el ministerio del Señor Jesús. Bien dijo Él es el pastor
Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Él ha venido a hacer todo esto para nosotros. Pero todavía dice el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mire cómo la palabra de Dios nos enseña una vez más que Dios quiere traer sanidad a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Él quiere darnos no solamente descanso, como decíamos, no solamente aguas, Él quiere confortar nuestra alma. Pero dice el Salmo 23 y el versículo 3 donde estamos, también Él quiere guiarnos por sendas de justicia. El cuidado de Dios para nuestras vidas incluye el mostrarnos el camino por donde debemos andar. Dios es fiel para con nosotros, dice el Salmo 25 y el versículo 4 y 5. Una vez más el salmista David oraba a Dios y le decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Aquí el rey David estaba pidiéndole a Dios que le mostrara sus caminos, que le enseñara sus sendas para saber a cuál era el lugar correcto a donde caminar. Pero dice el versículo 8, 9 y 10, siempre del Salmo 25. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él, mire la confianza y la respuesta de Dios para la petición de David. Dice, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Qué precioso lo que hemos entendido de la palabra de Dios hasta este momento. El Señor quiere pastorear nuestras vidas. Y cuando Dios quiere pastorearnos, ¿qué nos va a faltar? Nada nos va a faltar. Él va a darnos lugares de delicados pastos para descansar. Él nos va a dar agua para que podamos saciar nuestra sed. Pero también Él va a consolar nuestra alma. Pero también Él nos va a enseñar el camino por el cual debemos nosotros andar. Todo eso se obtiene cuando Dios nos pastorea. Ahora, hay otros dos puntos más que yo quiero que veamos. Dice el Salmo 23 y el versículo 4. Cuando Dios nos pastorea, no debemos tener temor. No hay temor. Dice el verso 4. Aunque ande en valle de sombra, oiga, aunque ande. Las situaciones difíciles no necesitamos buscarlas. Ellas solitas van a venir a nuestra vida. Pero Dios ha prometido, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire qué preciosa promesa de Dios para nuestras vidas cuando Él nos pastorea. Cuando Dios nos pastorea, en primer lugar, no nos va a faltar nada. Pero en segundo lugar, no hay de qué temer cuando Dios nos está pastoreando. ¿Por qué? Porque dice, aun cuando andes en el valle de sombra y de muerte, de oscuridad, dice, no tengo por qué tener temor. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Así como Dios estuvo con Moisés. Así como Dios se paró delante de Moisés y le dijo, yo voy delante de ti, y Moisés seguía los pasos de Jesús. Así Dios también está con nosotros.
Él está a nuestro favor. Por eso es que no debemos temer, porque Él está con nosotros pastoreándonos. Ahora, hay dos cosas, si usted lo notó en este versículo 4, hay dos cosas que Dios usa para infundirnos aliento, para infundirnos ánimo. Hay dos instrumentos que Dios usa. ¿Cuáles son? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, descanso, seguridad. ¿Por qué es que Dios usa la vara y el cayado? Estas dos cosas o instrumentos son diferentes. En primer lugar, la vara. La vara es una simple vara, una simple ramita, podríamos decir, un palo, como decimos, ¿verdad? Eso es una vara. La vara es una arma de defensa que tiene el pastor en lo natural para los predadores que quieran acercarse al rebaño. Pero también la vara sirve para corregir a la ovejita cuando se quiere salir del camino. Así es que la vara es un símbolo de autoridad. La autoridad de Dios está sobre nuestras vidas para protegernos de los depredadores, para guardarnos y aún para corregirnos. Ambas cosas lo necesitamos, como decíamos la semana pasada. La corrección de Dios es necesaria porque hay veces nos equivocamos, hay veces nos descarriamos y Dios usa su vara para darnos un pequeño castiguito. La vara es símbolo entonces de autoridad. Se recuerdan una vez más de Moisés. Moisés tenía una vara en su mano y con esa vara abrió el Mar Rojo. Con esa vara hacía diferentes tipos de milagros. Moisés en su mano. Así es que necesitamos la vara de Dios para guiarnos, para guardarnos, para cuidarnos, pero también para corregirnos. En segundo lugar, el segundo instrumento que Dios usa es el cayado. El cayado es casi similar a la vara. La vara es simplemente un bastón recto, pero el cayado es recto, una vara recta, pero en la punta tiene un gancho, una forma de C, como un garfio. Pues no tan cruel como un garfio, ¿verdad? Pero para que tengamos la idea, ese es el cayado. Ahora, el cayado sirve en lo natural para el pastor para diferentes cosas. Por ejemplo, cuando una ovejita está recién nacida, lo que el pastor hace es que agarra el cayado y con ese gancho que tiene en la punta, acerca a la oveja bebé a su mamá para que la limpie y le dé su leche para que pueda comer. Para eso sirve el cayado. ¿Para qué también sirve el cayado? Ese cayado sirve también para cuando la oveja se ha ido en un barranco, en algún lugar donde el pastor no la puede alcanzar. El pastor agarra su cayado, mete el cayado lo más lejos que puede y levanta la oveja para acercarla a él. También, si el pastor ve que una oveja está siendo molestada por las otras ovejitas o está siendo molestada por algún animalito, alguna mosca dentro de él, lo que el pastor hace es que agarra el cayado y jala esa ovejita para chequearla que todo esté bien con ella, para examinarla cuidadosamente. Pero también, una vez más, este cayado sirve para cuando el pastor lleva a todo el rebaño y la ovejita se quiere salir por otro camino, el pastor le da con el cayado o la jala para el rebaño y que pueda caminar en el lugar correcto. Estas dos cosas también Dios las usa con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos pastoreados por Él. No debemos tener miedo, no debemos tener temor alguno, porque Él es nuestro pastor. Y en último lugar, Dios quiere que nosotros, por ser pastoreados por Él, Dios quiere
que nosotros vivamos bajo la guianza de su Espíritu Santo. Mire cómo una experiencia tras otra nos va llevando a algo más profundo con Dios. Cuando Dios nos pastorea, no nos va a faltar nada. Pero en segundo lugar, no debemos temer porque Dios es nuestro pastor. Pero en tercer lugar, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir bajo la unción de su Espíritu Santo, bajo la guianza de su Espíritu. Dice el Salmo 23 y el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Veamos, una vez más quiero recordarles que David en este momento, él estaba huyendo de su hijo Absalón y el sacerdote Ahitofel, porque juntos se habían aliado para matar al rey David y quitarlo del trono para poderse sentar a Absalón, el hijo de David. Así es que, ¿cómo puede David, en medio de un lugar donde él andaba huyendo, donde él andaba corriendo, cómo puede el rey David escribir: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Eso es realmente el cuidado de Dios. Dios, en medio de nuestros enemigos, Dios quiere tenernos comiendo bien. Si dice: has preparado una mesa con manjares delante de mis enemigos. Mientras mis enemigos quieran destruirme, yo voy a estar sentado, tranquilo, relajado en una mesa, y el Señor me va a estar sustentando. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos, porque Él nos está pastoreando. Luego Él dice, después de que ha comido, de que ha preparado mesas delante de Él, dice: Dios va a ungir mi cabeza con aceite y mi copa, mi corazón va a estar rebosando de alegría. Ahora, allá en el Medio Oriente, en Palestina, este aceite del que está hablando David era un aceite, por supuesto, hecho de olivas. Las olivas producían el aceite, pero se le mezclaba también azufre y otro tipo de especies también. Ahora, el rey David nos está enseñando una lección bien importante en este versículo, porque él dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? ¿A qué se refiere David con esta frase? En lo natural, los pastores, ellos debían de usar este aceite, lo debían de usar para echárselo en la cabeza a las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque los ojos, las orejas y la trompita de las ovejas atraen muchos mosquitos y las desesperan, las molestan, las impacientan. Al echarles este aceite, ese era un aceite, como ya lo dije, revuelto por olivas, azufre y otras especies aromáticas. Lo que eso traía en la cabeza de la oveja es que refrescaba su cabeza, refrescaba su vida, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros también como su oveja. Dios quiere ungir nuestra cabeza. ¿Pero qué significa para nosotros? ¿Voy a ir a agarrar aceite y me lo voy a ir a echar literalmente? No, Dios quiere ungir nuestra cabeza, que nuestros pensamientos estén de paz, que nuestros pensamientos estén ordenados en Dios. Él quiere echar ese aceite para que nuestros pensamientos sean de paz, de bien. Dice David: unges mi cabeza con aceite. Y al ungir la cabeza, los pensamientos, entonces nuestro corazón andará alegre. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos guíe por su Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, todos nosotros sabemos que se ungían a 3 tipos de personas. Se ungían a los reyes,
Se ungían con aceite a los sacerdotes, pero también se ungían con aceite a los profetas. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Inclinemos nuestra cabeza para que Dios nos unja con su aceite fresco y que nuestro corazón esté alegre y rebosando todos los días. Qué lindo es vivir bajo el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros aprendamos a que Él nos pastoree. ¿Qué decía el versículo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero también decía, Jehová es mi pastor y no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Y en último lugar, el Señor nos pastorea y su Espíritu Santo nos guía. Luego el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia, oiga, me seguirán. Wow, todos los días de mi vida. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la misericordia? Estas son cualidades que hay en el carácter de Dios. Una vez más, Dios es bueno, Dios quiere darnos bien, Dios es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso. Lo que este versículo significa es que Dios quiere impartir de su naturaleza en nosotros, porque dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere recordarnos que Él va a estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido renovar nuestras fuerzas. Él ha prometido, dice el Salmo capítulo 92 y el verso 10. Salmo 92 y el verso 10. Dios ha prometido renovar nuestras fuerzas. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mire una vez más la unción viéndola en este versículo. Dios quiere que nosotros tomemos fuerzas por medio de esta palabra. Dios quiere pastorearnos. Dios quiere que nosotros seamos esas ovejas siendo pastoreadas por Él. ¿De qué vamos a temer? ¿De qué vamos a preocuparnos si Él es nuestro pastor? Dios nos quiere pastorear, pero por favor también recordémonos que Dios ha establecido ministerios a los cuales nosotros debemos de sujetarnos y debemos rendir cuentas y ser pastoreados por ellos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor porque en esta noche Él nos ha enseñado que nos quiere pastorear, que su buen espíritu quiere pastorear nuestras vidas y mostrarnos el camino por el cual quiere que andemos. Oremos en esta hora. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora. Muchas gracias porque nos recuerdas cuál es tu deseo, Señor. Tú nos quieres pastorear. Tú quieres, Señor, que nada nos falte, nada en lo natural y nada en lo espiritual, Señor Jesús. Aquí están nuestras vidas, deseando, anhelando, Señor, también ser pastoreadas por ti. En esta hora nos quedamos en tu presencia. Nos quedamos en tus manos, Señor, y que seas tú quien nos guíe y quien nos pastoree, Señor. Pastorea nuestras vidas, Jehová. No queremos fallar, no queremos cerrar el camino, no queremos pecar en contra de ti, Señor. En tus manos están nuestras vidas y nuestras familias. Y te damos gracias por las promesas eternas que tú has dejado en tus palabras escritas para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar pendientes de la transmisión de esta noche. Que tengan una bonita noche y que descansen. Hasta pronto.